Hola a todos, soy Pablo Veloso y me acuerdo cuando tenía yo unos 20 años por ahí, existía este internet no el de ahora, que es por fibra óptica y todas estas cosas, sino aquel que era el dial-up, se llamaba dial-up, que era que uno con el teléfono conectaba al ordenador, a la computadora, hacía unos ruidos como si fuera el canto armónico, una especie de pero feo. Y se conectaba, si tenía suerte, se conectaba, y lentísimo. Bueno, yo en mi casa no tenía internet, era el primer momento de internet, entonces poca gente lo tenía en su casa, y si lo tenías lo podías usar poquito porque te cobraban un montón por el minuto, ¿no? Y no descargabas nada, o sea, podías estar para descargar una imagen un rato larguísimo y después encima se te cortaba en la mitad y chao, tenías que volver a empezar y habías gastado dinero, bueno, una locura. Bueno, yo no tenía internet, tenía un ordenador pero sin internet. Entonces era la época de los disquetes. No sé si alguien los recordará todavía. Los disquetes eran un cuadrado de plástico que lo metías dentro del ordenador, tenía dentro un disco y nada, se guardaba información, pero creo que eran de 2 megas, 5 megas, una cosa muy pequeña, no me acuerdo cuánto tenían. Ahora andamos por los teras y demás, ¿no? Entonces yo llevaba eso a la universidad, a la facultad. Yo no cursaba en la facultad, pero tenía una alumna cuyo hermano trabajaba en un gabinete, era un estudiante, pero estaba encargado, o lo habían contratado para eso además, para el gabinete informático. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, varias computadoras u ordenadores que estaban en respectivas mesas, y los estudiantes de la universidad podían acceder a esas conexiones, llevar su disquete, guardar información y llevarla a casa. Yo no tenía ese acceso porque yo no tenía carnet de universitario, pero bueno, mi alumna había hablado con su hermano para que fuera magnánimo conmigo y me dejara pasar. Entonces este muchacho, muy amable, creo que se llamaba Guillermo, me decía ahora, porque tampoco él quería quedar como que metía a alguien que no era. Obviamente yo no me metía a jugar, yo me metía a descargar información de las cosas que a mí me interesaban, que eran la India, las religiones hindúes, lo oriental en general. Y para mí eso era como tocar el cielo con las manos, estar ese ratito, que a veces eran 20 minutos ahí, intentando descargar cosas. Yo lo que hacía era guardar páginas, ¿no?, para poder verlas offline, fuera de línea en casa. Y gracias a eso pude aprender un montón de cosas porque me las imprimí a esas páginas, me hacía como grandes anillados o espiralados de fotocopias, de impresiones, y con eso estudiaba. Pero a lo que voy con esto es cuánto me costaba, porque no era ni siquiera un precio económico. Yo no podía comprar esa información porque eran páginas que venían de otros países, no existían como libros, y mi único acceso era ese. Y cómo sacaba jugo de las piedras, cómo exprimía el poco tiempo, lo poco que podía recibir, que quizá lo que sacaba de ahí es como si dijéramos hoy la Wikipedia, poquito, pero no tenía otra cosa. Hoy en día hay como una avalancha, una catarata de información. Yo puedo tener a mi disposición toda la información que quiera, los jóvenes pueden tener toda la música que quieran, la información, las películas, todo. Y la conexión a internet, pagamos al mes una cantidad, y con esa cantidad puedes usarla todo lo que se te ocurra. En esa época no. Aunque la tuvieras, la tenías súper medida y encima era lento, no funcionaba casi nunca y no descargabas nada. Además ocupabas el teléfono, que tu familia, si vivías en tu casa, te decían deja eso, que tengo que llamar, o estoy esperando un llamado, y estás ahí con el internet ese, porque si levantabas el teléfono de otra parte de la casa, y hago este gesto porque el teléfono era más o menos todavía así, después pasó a ser así, el inalámbrico, pero todavía había teléfono fijo. Hoy ya, por lo menos aquí en España, los teléfonos fijos han pasado ya al olvido porque se usan los móviles para todo, ya el precio es el mismo, antes no.
Bueno, en esa época no había ni móviles, yo no tenía, y creo que nadie tenía en ese momento. Entonces, a lo que voy es cómo cuando nuestros abuelos, que lo habrán tenido todavía más difícil, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, cuanto más atrás, menor la cantidad de información a disposición. Pero ¿eran tontas esas personas? Sócrates, Platón, Aristóteles, qué sé yo, Nicolás de Cusa, Kierkegaard, ¿eran tontos? No. En la ciencia, Einstein, Heidegger, no, Heisenberg, Heidegger es el filósofo. Entonces, ¿eran tontos? No. Jung, ¿era tonto? No. Eran muy capaces, muy inteligentes. ¿Y cómo lo hacían? Extraían jugo, agua de las piedras. Es decir, a veces no se trata tanto de cuánta información tengas, sino de saber gestionarla. Yo iba y sacaba este poquito, comparado con lo que hoy puedo acceder en la red, pero es un chiste lo que tenía, un chiste. Y con eso yo me acuerdo que lo leía y lo releía. Claro, no había más, yo tenía que releer lo que ya tenía y extraía agua de las piedras. Hoy en día tenemos tal avalancha de información que no podemos o hemos perdido la capacidad de examinar. Y por lo tanto, aunque tengamos mucho, acabamos no teniendo nada para pensarlo.